Situación de los derechos sindicales docentes. Los sistemas educativos se abocaron al alcance de metas cuantitativas como el aumento de la tasa de escolarización para alfabetizar a su población, que querían cada vez mayores recursos humanos y con la creciente demanda de un mercado laboral en el que se ampliaba la participación femenina. Buenos días, somos alumnas del Centro Cultural Universitario Campus Huachochi en licenciatura en Pedagogía. A continuación les daremos a conocer el tema La situación de los derechos sindicales docentes. Nuestro equipo está integrado por Tania, Claudia y Rocío. Hola, mi nombre es Claudia Giselle y voy a tratar de explicarles un tema que se da mucho en la situación de los derechos sindicales docentes, que es la democracia. Buenos días, mi nombre es Tania. Voy a hablarles sobre un tema que es muy importante en la situación sindical docente, que es la autonomía política. Hola, yo soy Rocío y mi tema a tratar es la autonomía económica. Existen por lo menos dos cuestiones cruciales para la democracia sindical. Una es la democracia interna y la otra es la democracia en la relación entre el sindicato y la sociedad como un todo. La democracia interna está relacionada con la forma en que son construidas las instancias de participación del sindicato. Los indicadores de verificación de este principio pueden ser observados en la estructura sindical construida. Y si las instancias para la toma de las decisiones fundamentales son controladas por las bases sindicales. Una plaga que ha destruido el sindicalismo brasileño y hasta el sindicalismo más moderno es el control de las decisiones básicas por las direcciones sindicales, restándole a la base las tareas de movilización y acción. El sindicalismo controlado por el Estado le ha hecho un mal terrible a la democracia sindical, al imponer un modelo en el cual las decisiones fundamentales eran definidas fuera o por encima de la categoría de los trabajadores. Parte de ese problema de asalto a la estructura interna democrática consiste en prácticas de perpetuación indefinida de las direcciones sindicales, mediante la existencia de mecanismos indirectos de elección o de mecanismos que someten la organización sindical al reparto entre grupos ideológicos diferentes. Corrientes políticas que compiten por el poder y por los beneficios de la organización sindical, sin consultar a las asambleas de base o sin el voto de las bases sindicales. Aún con limitaciones resultantes de la incompleta ruptura con la estructura sindical oficial, en particular la dependencia financiera, la renovación de los sindicatos llevó a la libertad en la forma de organización interna, adaptada a los intereses y ansias de las propias categorías de los trabajadores. Así, por ejemplo, surgieron los consejos de representantes, comandos de huelga, comisiones de negociación, delegados sindicales, organizaciones por región de trabajo, experiencias de democracia discutidas y generalizadas en el ámbito de la Central Única de los Trabajadores, CUT. La segunda cuestión está relacionada con el vínculo del sindicato como organización que estructura un determinado segmento de trabajadores, como es el caso de los profesores o servidores que actúan en la esfera educacional, con las reivindicaciones de la sociedad en su conjunto. La estructura sindical brasileña se impulsa en la dirección de las reivindicaciones corporativas extremadamente segmentadas, dado el inmenso número de sindicatos existentes en Brasil. Es importante señalar los posibles problemas para la democracia social resultantes de esta estructura. Los posibles conflictos entre reivindicaciones corporativas y reivindicaciones que contribuyen al crecimiento de la democracia social y a la incorporación de las masas trabajadoras, en vez de reivindicaciones que atiendan a los intereses, aunque justificables, de segmentos particulares, en un mar de necesidades en el que navega la sociedad brasileña. Sería relevante investigar si los sindicatos están preservando o desarrollando mecanismos de participación democrática, tales como la elección directa de representantes de turno y delegados sindicales en cada escuela, la formación de comisiones sindicales de base también en cada escuela, la constitución de delegaciones sindicales por estructuras regionales de enseñanza,
la implementación de consejos de representantes y delegados sindicales, la realización sistemática de asambleas regionales y generales, la realización de cursos de formación sindical para delegados y representantes, o si estas prácticas están siendo abandonadas. Autonomía política. La autonomía política es uno de los principales problemas enfrentados por el sindicato brasileño. Desde el origen de los sindicatos, el problema de la autonomía se centró en la cuestión de la libertad de los trabajadores de juntarse para defender causas propias, enfrentando la fuerza del Estado o la fuerza patronal que reprimía la existencia de la organización sindical y particularmente el mecanismo de huelga. Más tarde, en el sentido de la resistencia ante la política de creación de sindicatos controlados por el Estado. La huelga del Ministerio de Trabajo, aunque vigente, legalmente pasó a ser ignorada o esquivada. Lo que se tornó relevante fue el efectivo enraizamiento del sindicato junto a su base y a las deliberaciones adoptadas en las asambleas y congresos. En este terreno empieza a ser preparado en las huelgas de fines de la década del 70, cuando las intervenciones del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en los sindicatos de los metalúrgicos y de los bancarios, eran respondidas con la organización de los comandos de huelga y de los fondos de huelga que mantenían en la dirección del movimiento las directrices y liderazgos alejados o anulados, y a veces presos, ignorando y desautorizando la intervención estatal. En el interior del CUT convivían sindicatos oriundos de la estructura oficial y tomados por los rebeldes, con sindicatos independientes como los de servidores públicos nacidos fuera de esta estructura. La Constitución de 1988 vino a consagrar la autonomía sindical y también el derecho a huelga. Se pudo concluir que luego del término del régimen militar de 1985, luego de la Constitución de 1988 y muy especialmente después de las luchas por la democratización llevadas a cabo por los sindicatos y las oposiciones sindicales, las amenazas a la autonomía sindical vieron desde otro campo una vez que el control político directo del Estado por medio del Ministerio de Trabajo o de otros organismos tradicionalmente empleados pasó a subordinar al sindicato. Sería importante investigar en qué medida tales amenazas afectan la autonomía del sindicato. En particular, sería relevante investigar dos focos de amenaza a la autonomía sindical en su relación con el Estado. Primero, el de una convivencia entre el sindicato y el Estado, pasando el sindicato a asumir cada vez mayores espacios en la gestión del Estado o de políticas estatales. Segundo, el de las políticas públicas encaminadas por el Estado y que tiene que ver con acciones y decisiones del sindicato. Autonomía económica. El tema de la autonomía económica es uno de los más cruciales en el actual estadio del sindicalismo brasileño, dada la inmensa desintegración de las organizaciones sindicales. Fueron creados muchísimos sindicatos en Brasil, muchos de ellos pequeños o minúsculos, lo que generó inmediatos problemas relativos no solo a la capacidad de lucha de una organización tan pequeña, sino también a su sustentación financiera. Desde la institución del impuesto sindical como principal mecanismo de subordinación económica del sindicato al Estado en la década de 1930 hasta hoy, pocos sindicatos consiguieron superar integralmente el descanso de la autosustentación económica. Estos sindicatos, en general, poseen grandes bases de afiliados o de categorías con salarios elevados. Ambas condiciones no son generalizables para todos los sindicatos brasileños. Un punto polémico entre los analistas de la situación sindical brasileña es saber cuál sería el impacto sobre los sindicatos de la extinción del impuesto sindical y de todas las formas de contribución que no fuesen la voluntaria contribución de los afiliados. Entre los sindicalistas es difundida la opinión de que el efecto sería devastador. Cardoso, 1999, 61-67.
Entre tanto, realiza un ejercicio analítico con datos empíricos provenientes de la investigación sindical del IPGE de 1992 y concluye que para la mitad de los sindicatos brasileños existentes en 1992, el impuesto no era una fuente de renta insustituible. También que es muy probable que por lo menos la mitad sobreviviría al fin del impuesto. Cardoso, 1999-65. Las prácticas llevadas a cabo por los sindicatos representan otra faceta relevante respecto a la sustentación financiera de las entidades. Aunque el impuesto sindical continuó siendo recogido por los sindicatos, su destino dejaba de obedecer a las determinaciones del Estado. Al mismo tiempo, las mensualidades recaudadas por los asociados, cuyo número aumentaba por las campañas de filiación sindical, pasaban a construir una parcela más importante en los ingresos de las entidades. La sustentación financiera de esas entidades por los propios trabajadores es un aspecto determinante para la manutención de su autonomía política. Aunque duramente criticado por el sindicalismo independiente, el impuesto sindical fue mantenido por la Constitución de 1988 y a su lado fueron instituidas otras dos formas legales de recaudación: la contribución confederativa, que es el descuento estipulado para mantener el sistema confederativo, es decir, las organizaciones sindicales de nivel superior a las cuales el sindicato es afiliado, y la tasa asistencial, un porcentaje del salario en nombre del acuerdo colectivo firmados por el sindicato. Aunque ambas tasas fueron definidas en una asamblea de clase, son cobradas a todos los trabajadores de la base, mismo a los no afiliados, lo que es contradictorio con la independencia del sindicato hacia el Estado. En el caso de los servidores públicos, como sus sindicatos dependieron desde el comienzo de las contribuciones espontáneas de los asociados, les fue más fácil evitar la dependencia financiera cuando la Constitución reconoció el derecho de sindicalización de la categoría, de modo que hoy los sindicatos de servidores no reciben impuesto sindical. El análisis estadístico de la realidad concreta proporciona un dato importante para la discusión política. ¿Cuáles son los medios que el sindicato debe emplear para sustentarse económicamente? La contribución de los afiliados es un punto pacífico y no es objeto de crítica de ninguna corriente. El consenso prácticamente pasa por allí. ¿Sería posible aceptar algún otro tipo de contribución, tal como la contribución de los no socios, cuando son obtenidas ganancias para el conjunto de la categoría, tanto para los socios como para los no socios? ¿Qué otros mecanismos económicos permiten al sindicato garantizar su sustento sin perder la autonomía? Otro tipo de problema consiste en pensar políticas de transición entre la sustentación con impuesto sindical y la sustentación sin impuesto sindical. En ambos casos, siempre y cuando la política de transición no se transforme en un hecho eterno, dentro de la estructura sindical docente, la sustentación por medio de las contribuciones voluntarias de los afiliados es una realidad. Los problemas surgidos se refieren al no descuento en una hoja por parte de los gobiernos, según un dirigente sindical de la entidad nacional del sector público. En el sindicalismo docente del sector privado, los problemas de sustentación financiera son más bien serios con relación a la necesidad de campañas de implementación de las directrices de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que prevén libertad de organización y facilitación del trabajo de representación sindical.